Bueno, vamos a hablar entonces de un tema interesante, que es la infección latente tuberculosa. Entonces, para empezar a hablar de infección latente tuberculosa, tenemos que hablar de un tema básico, elemental, y es definir infección latente. ¿Qué es infección latente? Infección latente es la presencia del microorganismo en nuestro organismo, sin que haya manifestaciones clínicas o cambios radiográficos de la enfermedad. Eso es infección latente tuberculosa. Es el contacto que yo tuve con la bacteria, recordando que la tercera parte de la población mundial tiene infección latente tuberculosa. Eso no quiere decir que tenga enfermedad tuberculosa. Es infección latente, que es una cosa completamente diferente. Bueno, entonces, haciendo un homenaje al doctor Laennec, creador o fundador o descubridor o inventor del fonendoscopio, quiero dar esta charla de la siguiente manera. Yo quiero que nos metemos primero en un escenario del paciente inmunocomprometido. Cuando hablo de paciente inmunocomprometido, no hablo únicamente del paciente con SIDA, hablo del paciente que toma esteroides, del paciente que toma terapia biológica para una artritis reumatoidea, del paciente con lupus, del paciente con cáncer de cabeza y cuello, con leucemia, con trasplante, del diabético sin control de hemoglobina glicosilada. Eso es un paciente inmunocomprometido. Esto es lo que pasa en un paciente inmunocomprometido. Es un paciente paucibacilífero, que indica que el paciente tiene una poca cantidad de bacilos, así tenga enfermedad tuberculosa, el paciente tiene muy poca cantidad de bacilos. Por ese motivo es que en un paciente con SIDA, para hablar de inmunocompromiso y tuberculosis pulmonar, la sensibilidad de las baciloscopias de esputo apenas puede superar el 30 o 35%. Eso es importante tener en cuenta. El aspecto paucibacilífero del inmunocompromiso limita el diagnóstico baciloscópico en los pacientes. Por eso muchas veces cuando a un paciente con SIDA se le hace una broncoscopia porque no puede expectorar y no se obtiene positividad en baciloscopias, no se descarta enfermedad tuberculosa por el aspecto paucibacilífero de estos pacientes. Diferente a lo que ocurre en pacientes inmunocompetentes. Este es el estado de un paciente inmunocompetente donde no es paucibacilífero y donde es mucho más fácil o más sencillo hacer un diagnóstico por baciloscopias. Eso es completamente claro. En un paciente inmunocomprometido, por su aspecto paucibacilar, las baciloscopias van a estar limitadas a un 30-35%. En un paciente inmunocompetente no va a ocurrir esto por la cantidad importante de bacilos que tiene el paciente. Pero no solamente en el aspecto bacilar, en la parte de patología, quiero mencionar lo siguiente. Esta es la patología de un paciente con una formación granulomatosa. Cuando ustedes ven un paciente con tuberculosis, ve que el paciente cuando se está defendiendo es porque forma granulomas. ¿Y qué es un granuloma? Un granuloma es una cárcel, perdónenme la expresión, pero es para hacerme entender. Un granuloma es una cárcel que está rodeando el Mycobacterium tuberculoso. Y un granuloma está formado por células, por linfocitos, por células gigantes multinucleadas, por células epitelioides, por células de Langerhans. O sea, toda esta cárcel de células rodean al Mycobacterium y hace que el Mycobacterium se quede ahí, no salga. Eso es lo que pasa en un paciente inmunocompetente. Entonces, para yo formar células epitelioides, células gigantes, granulomas, requiero linfocitos CD4. Y si tengo linfocitos CD4, tengo interleuquina 1. Y si tengo interleuquina 1, tengo interleuquina 6. Y si tengo interleuquina 6, produzco factor de necrosis tumoral. Y si tengo factor de necrosis tumoral, tengo macrófagos. Y si tengo macrófagos, genere esto. Entonces, si yo no tengo esto, porque tengo SIDA, o porque tengo terapia biológica, o porque tomo esteroides, no formo granulomas y el paciente tenga la micobacteria a la deriva, fácilmente haciendo de que el paciente pase de tener infección latente a enfermedad tuberculosa. Esa es la importancia por la cual en pacientes inmunocomprometidos tenemos que identificar la infección latente tuberculosa. Esto es lo que pasa en un paciente inmunocompetente. En un paciente inmunocompetente, el doctor Pacheco ya les pudo haber hablado de esto, en un paciente inmunocompetente el paciente hace cavernas en el segmento anterior, en el segmento apical, anterior o posterior del lóbulo superior, hace alteración pulmonar en el campo pulmonar izquierdo, hace un campo pulmonar aquí alterado. Esto es lo que pasa en un paciente inmunocompetente, porque el paciente inmunocompetente tiene macrófagos. Y tiene macrófagos para formar esto. Esto ocurre en un paciente sin SIDA, o en un paciente sin esteroides, o en un paciente sin terapia biológica. Y aquí encontrar una baciloscopia positiva es relativamente fácil. Esto ocurre en un paciente inmunocomprometido. En un paciente inmunocomprometido solamente hay un ligero infiltrado intersticial basal derecho que obliga a que en el paciente se descarten enfermedades oportunistas. Entonces, si yo tengo SIDA y tengo esta radiografía de pulmón y tengo una alteración en la base derecha, este infiltrado ligero, discreto, y el paciente no está expectorando, el paciente tiene que ser sometido a un estudio broncoscópico para que el neumólogo me obtenga muestras moleculares
baciloscópicas y de cultivo para descartar no solamente tuberculosis, sino otras enfermedades. Entonces miren que el panorama en el paciente inmunocomprometido es completamente diferente. Un inmunocomprometido es un niño que nos está pidiendo ayuda y nosotros tenemos que tratarlo como inmunocomprometido. Y cuando sabemos que un paciente inmunocomprometido no se defiende, no podemos dejarlo en un servicio de urgencias esperando que recoja una muestra de esputo, porque el paciente se nos va a morir por tuberculosis en nuestras narices, por baciloscopias negativas que no descartan una enfermedad tuberculosa. Hoy tenemos herramientas, gracias a Dios, diferentes. Tenemos herramientas moleculares que permiten una aproximación diagnóstica de la enfermedad tuberculosa. Las herramientas moleculares son fundamentales y las herramientas moleculares deben ser el presente, no deben de ser el futuro. Las pruebas baciloscópicas tienen su importancia, tienen su presentación, no van a ser desplazadas, pero las pruebas moleculares son fundamentales en el diagnóstico de enfermedad tuberculosa. Y las pruebas moleculares no son el futuro, las pruebas moleculares son el presente. Y no se justifica que en este momento en países como el nuestro, que no es un país pobre, es un país corrupto, no haya pruebas moleculares estandarizadas para el diagnóstico de enfermedad tuberculosa en pacientes inmunocomprometidos. Entonces la pregunta que yo me hago todos los días es, si un paciente inmunocomprometido tiene baciloscopias negativas, si es tan difícil tener un cultivo positivo porque puede tardar 2 meses y además la sensibilidad de los cultivos en SIDA apenas es del 40%, ¿por qué no tenemos pruebas moleculares? Si en países de pronto un poco más pobres que este se cuenta con pruebas moleculares mucho más fácil. Es que la biología molecular en tuberculosis no es futuro, no es ciencia ficción. La biología molecular es presente, actual, y el país cuenta con muy pocos centros para diagnóstico molecular de enfermedad tuberculosa. Y no estoy queriendo pretender que esto quede en la grabación, que si la baciloscopia se va a desplazar. Lo que pretendo es que la baciloscopia se complemente con pruebas moleculares en pacientes inmunocomprometidos. Vamos a hablar entonces de una cantidad importante de cosas, y la charla que me invitaron es para hablar de infección latente tuberculosa, y quiero hablarles de infección latente tuberculosa. Pero antes de hablar de infección latente tuberculosa en pacientes con SIDA, tenemos que estar seguros de que un paciente con SIDA no tiene enfermedad tuberculosa. Eso es fundamental, esa es la piedra angular, esto es la piedra en el zapato. Antes de establecer que un paciente tiene infección latente, debo descartar que un paciente tenga enfermedad latente enfermedad tuberculosa. ¿Por qué? Porque es que la tuberculosis es la enfermedad más prevalente en pacientes con SIDA. La principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes con SIDA en el mundo es la tuberculosis. Entonces, si yo tengo un paciente con SIDA en el que pienso que puede tener una infección latente, pues lo primero es descartar que no tenga una enfermedad tuberculosa, es completamente claro. Porque si el paciente tiene infección latente, le doy profilaxis. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Pero si el paciente tiene enfermedad tuberculosa, no le puedo dar profilaxis, tengo que darle tratamiento. Entonces ustedes estarán preguntando, pero el doctor nos dice que es muy difícil hacer el diagnóstico de enfermedad tuberculosa en pacientes con SIDA. Pero hay elementos clínicos que me obligan a mí a pensar de que el paciente tiene enfermedad. Me hago entender, la sola presencia de fiebre en un paciente sin otra sintomatología me obliga a descartar enfermedad tuberculosa. La sola presencia de tos, la sola presencia de anemización persistente que no mejora, la sola presencia de sudoración persistente o profusa, me obligan, así el paciente tenga radiografía normal, a descartar enfermedad tuberculosa. Porque en los pacientes con SIDA solamente aparece compromiso radiográfico en el 25% de los casos, con compromiso pulmonar. El 75% de los pacientes tienen placa de tórax y tienen tomografía contrastada de pulmón normal. Entonces, la tuberculosis hay que descartarla y buscarla en sangre, en médula ósea y en hígado. Entonces, lo que le quiero decir es que si yo tengo un paciente con SIDA y con fiebre, tengo la obligación de descartar la enfermedad tuberculosa. Ese paciente no lo puedo rotular como infección tuberculosa. En ese paciente debo descartar enfermedad. Porque si el paciente tiene SIDA y tiene fiebre, y yo tengo una placa de tórax normal, y tengo baciloscopias obviamente negativas, y tengo una prueba tuberculínica obviamente negativa, y digo el paciente no tiene tuberculosis, y le empiezo isoniazida preventiva, estoy cometiendo un gran horror, dándole monoterapia a un paciente que tiene una enfermedad tuberculosa. Entonces el problema de la profilaxis y de la resistencia a la isoniazida no es per se la isoniazida en pacientes con infección latente. El problema de la isoniazida es dar isoniazida en pacientes con enfermedad tuberculosa. Ese es el gran problema y el caballo de batalla que tenemos que tener los médicos que manejamos pacientes con SIDA o inmunocomprometidos. Es que lo que cuestionan eso es que no se le puede dar isoniazida a todo el mundo porque el paciente se vuelve resistente. No.
Si el paciente tiene SIDA y no tiene enfermedad tuberculosa y yo le debo de dar tratamiento preventivo para infección latente, no va a haber resistencia. Resistencia hay, Manuel, si el paciente tiene una enfermedad tuberculosa. Eso es completamente claro. Entonces, cuando hablamos de la infección latente tuberculosa, vamos a hablar en el mundo cómo se diagnostica la infección latente tuberculosa. El método convencional, el método más utilizado es la prueba tuberculínica, el derivado proteico purificado, la PPD o test de Mantux. La prueba tuberculínica es una prueba que se está usando hace más de 100 años y que afortunadamente todavía no ha sido desplazada. Yo me pregunto todos los días por qué, si cada semana salen revistas de infectología en el mundo con un artículo de infección latente y de prueba tuberculínica, ¿por qué la prueba tuberculínica se desestima tanto en nuestro país? A, por desconocimiento. B, por falta de profundización en el tema. C, por las dos anteriores. Pero la prueba tuberculínica tiene que ser aplicada. Y la idea no es hacerle prueba tuberculínica a todo el mundo. La idea es hacerle prueba tuberculínica a los pacientes que requieren prueba tuberculínica, que ya lo vamos a comentar. Entonces, ¿qué es la prueba tuberculínica? Es una reacción de hipersensibilidad retardada ante un elemento antigénico o un estímulo dado por la micobacteria. Sencillo. Yo tengo contacto con la micobacteria hace 2, 3, 4, 5, 10 años. Yo genero inmunidad contra esa micobacteria que se mide por una hipersensibilidad retardada dada por una prueba tuberculínica. O sea, la prueba tuberculínica lo que hace es medirme que el paciente tuvo una infección latente, es una reacción a los elementos antigénicos de la micobacteria. Entonces, yo quiero hablarles algo claro que quiero que entendamos todos, es qué pasa con infección latente tuberculosa en pacientes con VIH y sin VIH. Vamos a hablar. Vamos a suponer que aquí hay 100 pacientes y de los 100 pacientes ninguno tiene VIH, ninguno toma esteroides, ninguno es diabético, ninguno tiene gastrectomía, son pacientes sanos. Y los 100 pacientes tienen hoy prueba tuberculínica positiva porque se infectaron hoy. Vamos a suponer que se infectaron hoy. Porque los 100 estuvieron en contacto con un paciente, bueno, qué sé yo. De los 100 pacientes con prueba tuberculínica positiva sin VIH, solamente 10 van a ser enfermedad tuberculosa el resto de la vida. Y de esos 10, 9 la hacen en el primer año. Esto es importantísimo y quiero que lo entendamos. Esto es fundamental para lo que les quiero vender ahorita. Tengo 100 pacientes con VIH negativo, con PPD positivo. De los 100, 10 me van a hacer enfermedad tuberculosa durante toda la vida. Y de los 10, 9 me la van a hacer durante el primer año de diagnóstico de infección latente tuberculosa. O sea que es fundamental y es obligatorio hacer diagnóstico precoz de infección latente tuberculosa, situación que en Colombia no se está haciendo y situación que se hace en todo el mundo civilizado por protocolos establecidos. Quiero colocar un ejemplo grande, puntual. Tengo una universidad, tengo un hospital donde entra a trabajar gente, enfermeras, médicos, camilleros, supernumerarios. Un hospital que maneja enfermedad tuberculosa. Yo debería de hacerle a todos los pacientes prueba tuberculínica. A todos tendría por protocolo que hacerle prueba tuberculínica. Perfecto. Si el paciente tiene prueba tuberculínica positiva, ese paciente no se beneficia de profilaxis. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto hace que tuvo la infección latente tuberculosa. La pudo haber adquirido hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Y ya les dije que la profilaxis para el personal de salud se adquiere cuando el paciente se detecta en el primer año después de la infección latente. Entonces, repito, Pepito entra a trabajar a un hospital, tiene prueba tuberculínica hoy positiva, no le puedo dar profilaxis. ¿Por qué? Porque no sé cuánto hace que esté infectado. Pero Pepito Pérez tiene prueba tuberculínica hoy negativa. Entonces, lo que yo tengo que hacerle es hacerle una segunda prueba tuberculínica a las 2 semanas. Eso se llama booster o refuerzo tuberculínico. Repito, Pepito tiene prueba tuberculínica negativa, perfecto, se hace una prueba tuberculínica a las 2 semanas. Si a las 2 semanas, con un refuerzo tuberculínico, la prueba tuberculínica sigue siendo negativa, definitivamente la prueba tuberculínica es negativa. Entonces, con Pepito, ¿qué se hace? Se le hace al año otra prueba tuberculínica. Y si al año Pepito tiene una prueba tuberculínica positiva, a Pepito hay que darle profilaxis. Eso es lo que hay que hacer.
Si Pepito tiene prueba tuberculínica positiva, cuando entra a trabajar, no le voy a dar profilaxis porque no sé cuánto era que la adquirió. Pero si es negativa la primera, el booster a la segunda semana es negativo y al año es positiva, adquirió la infección durante ese año. Por tal motivo, Pepito es un paciente que tiene un riesgo de 90% de hacer tuberculosis durante ese primer año. Entonces, Pepito tendría que tener tratamiento preventivo con isoniazida. Es lo que se hace por protocolos. La prueba de 2 pasos o booster tuberculínico se hace en países civilizados. No se está haciendo en Colombia. Muchas variables. No hay prueba tuberculínica, no hay isoniazida, no hay ganas de hacerlo, no hay estudios, no hay protocolos, pero lo tenemos que empezar a hacer. Lo tenemos que empezar a hacer. Porque no se concibe que un profesional de la salud tenga una enfermedad tuberculosa, que es una enfermedad profesional, simplemente por no tomar las medidas preventivas del caso. Y legalmente, si yo tengo una enfermedad tuberculosa y me entero de esto, voy a tener problemas legales o laborales con la entidad que me contrató. ¿Usted por qué no me ofertó esto? Si esto es lo que en el mundo se hace. Entonces, que no me dan con el cuento chino de que no se hará prueba tuberculínica porque la tercera parte de la población la tiene ya positiva y las 2/3 partes que no la tienen, ¿qué? Es que a eso me refiero yo. Simplemente, para hacer las cosas bien, sepamos lo que estamos haciendo mal. Nosotros no somos pobres, manejamos una corrupción absolutamente increíble a nivel de todos los partes estatal, pero sepamos lo que hay que hacer. Corrupción es no hacer las cosas bien hechas. Corrupción es llevar una incapacidad médica para no presentar un parcial. Corrupción es no hacer lo que tenemos que hacer con los pacientes. Entonces ya hablamos directamente del booster tuberculínico. Entonces, booster tuberculínico es cuando la primera prueba es negativa y la segunda a la semana es positiva. Eso es booster tuberculínico. O sea, que si yo tengo un paciente con una artritis reumatoidea, doctor Pacheco, usted lo sabe muy bien, y le voy a empezar terapia biológica para la artritis reumatoidea y la primera prueba tuberculínica es negativa, tengo que hacerle una segunda prueba tuberculínica de refuerzo tuberculínico. Porque si la segunda es positiva, el paciente requiere prevención. Si la segunda es negativa, el paciente no tiene infección latente tuberculosa. Mientras que, ¿qué es viraje tuberculínico? Viraje tuberculínico es cuando la prueba es positiva después del año. O sea, booster es cuando la segunda semana es positiva después de haber sido negativa. Y viraje es cuando es negativa la primera, negativa la segunda booster y positiva al año. Eso es viraje tuberculínico. Son cosas completamente diferentes. Booster tuberculínico es una cosa y viraje tuberculínico es otra cosa. Entonces, quiero hablarles, además de la prueba tuberculínica, que es la prueba estandarizada en el mundo, de algo que se está en este momento intentando instaurar, que son las pruebas de IGRA. IGRA, tenemos que saber qué es IGRA. IGRA es una sigla, es un epónimo, Interferon Gamma Release Assay. Es básicamente una prueba que lo que hace es medir la cantidad de interferón gamma que produce el paciente ante un estímulo por un antígeno micobacteriano. Es muy sencillo. Al paciente se le extrae sangre y esa sangre del paciente se pone en contacto con elementos antigénicos micobacterianos de una fuente externa preparadas por el laboratorio. Y lo que se hace es medir la cantidad de interferón gamma que se produce. Esa es la prueba de IGRA, prueba de un solo paso o prueba venosa. Es una prueba muy costosa, que no ha sido afortunadamente aceptada a nivel mundial para el diagnóstico de la infección latente tuberculosa. Y no ha sido aceptada afortunadamente, ¿por qué? Porque una, es costosa y dos, no tiene mayor beneficio a la prueba tuberculínica en pacientes inmunocomprometidos. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Estamos hablando del IGRA, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de IGRA, todos los estudios que yo tuve la oportunidad de revisar, las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, donde se comparan IGRA y prueba tuberculínica, muestran lo siguiente. Yo quiero dar un concepto claro de epidemiología elemental. Cuando yo reviso un concepto, tengo que revisar o metaanálisis, o revisiones sistemáticas, o ensayos clínicos. ¿Por qué motivo? Porque los colombianos somos muy propensos a hacer lo que hacen otros grupos que hablan un poco diferente a nosotros. Entonces, cuando ustedes revisen trabajos, tienen que revisar metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es la reunión de cientos y cientos y cientos de trabajos, no un trabajo aislado, porque es que a un grupo X le pudo ir bien por suerte, por azar, por sesgos, por mala publicación, pero cuando yo reviso muchos trabajos de muchos grupos, esos son metaanálisis que me permiten verdaderamente sacar conclusiones. Entonces, si alguien me dice a mí que en el hospital de Cincinnati les va muy bien con IGRA, pues eso es a ellos.
pero ¿cómo le va al resto del mundo? Eso es lo que yo pretendo establecer como epidemiólogo también, ver por metaanálisis qué se puede llegar a hacer. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Los estudios, las guías de manejo, ¿qué dicen todos con respecto a esto? Miren esto lo interesante. Miren que en IGRA se compara la prueba tuberculínica con los elementos de IGRA, cuantiinferón y TESPON. Esto es IGRA, esto es medición de interferón gamma por pruebas sanguíneas. Repito, el paciente va, le toman una muestra sanguínea y el paciente simplemente va después por el resultado. La prueba tuberculínica tiene la desventaja de que el paciente tiene que ir 2 veces, pero la ventaja de que es muy barata. ¿Ok? Entonces miren lo que dicen los estudios, señores. Miren lo que dice. Con respecto a la sensibilidad, esto es un concepto de epidemiología claro que quiero que me entiendan. Miren, los profesionales de salud estamos en la obligación de tener conceptos de epidemiología para marcar la diferencia y para no tragar entero y no comerle cuento a las multinacionales. Porque somos un país corrupto, pero tampoco pendejo. Entonces, miremos lo que está pasando con estas pruebas. Cuando yo comparo las pruebas, aquí está la prueba tuberculínica y aquí está el IGRA. Entonces, miren cómo me dicen a mí, mire, doctor Martínez, usted tiene que montar IGRA, porque es que IGRA tiene una sensibilidad del 81%, esta IGRA del 87% y la prueba tuberculínica apenas del 79%. Entonces, ¿usted cómo va a privar a su paciente de un buen método diagnóstico? Entonces, si yo no tengo conceptos claros de epidemiología, voy a decir sí. Este man tiene razón. Si esta prueba tiene una sensibilidad de casi 90% y esta de 79%, pues hombre, a mis pacientes le aplico esto. Estoy hablando de pacientes inmunocomprometidos con SIDA, o con esteroides, o con terapia biológica, pero hay un pequeño detalle que ustedes tienen que ver, y es esto, la heterogeneidad. Miren el estudio. Miren que con prueba tuberculínica, con esto y con esto, esta heterogeneidad, ¿qué significa? La variabilidad en las poblaciones de los trabajos. ¿Qué indica esto? Que en este grupo de pacientes, en este y en este, se analizaron tanto pacientes con SIDA como pacientes inmunocompetentes, como pacientes con terapia biológica, como pacientes con artritis reumatoidea, como pacientes normales. Entonces mostró una heterogeneidad muy alta. Un estudio en epidemiología, para ser verdaderamente adecuado, tendría que tener una heterogeneidad menor del 25%. Entonces, cuando los estudios muestran heterogeneidad 81 de esto y de esto, yo no puedo sacar conclusiones. Entonces yo le puedo decir a la multinacional, señor, qué pena, no puedo aceptar ni esto, por más sensible que sea, porque los estudios que sacaron esto son muy heterogéneos. ¿Quién me dice a mí que estos estudios no fueron todos hechos en pacientes sin VIH, en pacientes inmunocompetentes? Es claro, los estudios, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, las guías de práctica clínica son claras diciendo que IGRA no es mejor, tampoco inferior a la prueba tuberculínica en diagnóstico de infección latente en pacientes inmunocomprometidos. Así que gastarle, y yo espero que el Ministerio no tenga la excelente idea de apoyar ni de favorecer IGRA en Colombia para pacientes inmunocomprometidos, porque me da miedo que de pronto les vendan la idea, lo compren y dejemos de comprar cosas que verdaderamente necesitamos. Eso es claro, y esta charla es para esto, para hablar verdaderamente de las cosas. Y esto que estoy hablando aquí lo mencioné en Bogotá hace 4 semanas en la reunión con el Instituto Nacional. No IGRA en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con SIDA o con inmunocompromiso, IGRA no es superior, tampoco inferior a la prueba tuberculínica. La prueba tuberculínica no se puede desplazar. Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿por qué los gringos tienen IGRA estandarizado? Los canadienses no la tienen estandarizada, los gringos sí. Los gringos sí, por una razón muy sencilla, porque ellos manejan mucho paciente de la calle, mucho paciente indigente. La prueba tuberculínica tiene un problema, el paciente va a que le pongan la inyección y tiene que ir a la lectura. La gran mayoría de los pacientes de la calle no van a la lectura. Entonces los gringos, para evitar eso, simplemente al paciente le toman la muestra de sangre y se acaba el problema. Pero es que tienen plata para hacerlo. De una prueba que allá vale $250. Entonces es importante. Yo quería que hoy supiéramos heterogeneidad. Cuando miren epidemiología, miren, heterogeneidad muy elevada, trabajos bien hechos pero muy heterogéneos. Eso es como si yo miro el efecto del artensol. Me voy a inventar alguna cosa. Si yo miro el efecto del artensol en población negra, en población blanca, en población caucásica, en población indígena, hay mucha heterogeneidad de grupos. Entonces los resultados no son absolutamente concluyentes. O como si yo miro el efecto del acetaminofén en adultos, en niños, en viejos, también va a dar resultados poco concluyentes, ¿cierto? Entonces, listo.
Metámonos un poco más en el cuento de infección latente tuberculosa y sepamos lo que vamos a hacer directamente en infección latente tuberculosa. La infección latente tuberculosa, que ya sabemos que debe de tratarse o debe recibir tratamiento preventivo. Entonces, ¿qué pacientes tienen que tener tratamiento preventivo para que no hagan tuberculosis? Los que tienen infección latente. ¿En qué pacientes? No en todos, en alguna población especial. En población que tiene más riesgo de hacer enfermedad tuberculosa. ¿Quiénes? Los pacientes con SIDA, los pacientes con leucemia, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, los pacientes con diabetes mellitus sin control de hemoglobina glicosilada, los pacientes con bypass gástricos, los pacientes con gastrectomía, los pacientes con silicosis, los pacientes que toman más de 20 miligramos de prednisona al día, los pacientes que toman terapia biológica para artritis reumatoidea. Esos pacientes tienen que tener prevención en forma independiente al tiempo que lleven infectados con infección latente. Miren, no quiero que se me confundan. El paciente con factores de riesgo, SIDA, diabetes sin control de hemoglobina, gastrectomía, esteroides, leucemia, bla, 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 bla. Ese paciente, si tiene prueba tuberculínica positiva, independientemente de que hubiera adquirido la infección hace 1, 2, 3, 4 años, ese paciente sí tiene que tener prevención. Nosotros no lo estamos haciendo. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio de corte transversal en una clínica para la que trabajo en la ciudad de Pereira. De los 57 pacientes con bypass gástrico, ninguno tenía una prueba tuberculínica. Y lógicamente ninguno tenía profilaxis. Entonces yo digo, ¿pero qué está pasando? Si estos son protocolos mundiales. Yo me pregunto, ¿por qué si los protocolos mundiales hablan de que el paciente diabético sin control de hemoglobina glicosilada debe de tener prueba tuberculínica y prevención si es positiva la prueba? ¿Por qué no lo hacemos? Hay muchas variables para respuesta. No hay isoniazida, no hay quien le haga la prueba tuberculínica, o no sabemos que eso hay que hacerlo. Pero yo quisiera que no se hiciera porque no hay, no porque no sepamos que hay que hacerlo. ¿Quién más requiere profilaxis? El personal que trabaja en un hospital o en una clínica que va a estar en contacto con enfermos tuberculosos. Pero ahí sí es importante establecer cuándo se infectó, porque ese paciente no tiene otros factores de riesgo, solamente es el contacto. Entonces, esto es importante tenerlo. Entonces, ¿qué se da en el mundo? Sencillo, isoniazida. La isoniazida preventiva, la isoniazida para prevenir que el paciente no haga una enfermedad tuberculosa. Entonces, el caballito de batalla de todos es que si usted le da isoniazida a la gente que requiere prevención, va a generarse resistencia a la isoniazida. No, si el paciente está bien seleccionado, si el paciente está bien escogido y si el paciente no tiene enfermedad tuberculosa, no tiene por qué hacer resistencia a isoniazida, porque no tiene enfermedad tuberculosa. A mí no me va a dar cáncer de cuello uterino jamás. Son cosas de simple sentido común. Si yo no tengo enfermedad tuberculosa, no voy a hacer resistencia. Y no lo dice Ricardo Martínez, lo dicen los estudios. Quiero mostrarles el estudio más grande que hay en el mundo, con más de 18.000 pacientes, un ensayo clínico sobre resistencia a isoniazida en pacientes con monoterapia por infección latente tuberculosa. Este era un tema básico de epidemiología que quiero mencionarles. Esto le llama un forest plot. Esto es un forest, se llama forest plot. Un forest plot es una gráfica que muestra un metaanálisis. Y acuérdense que un metaanálisis es la revisión de múltiples trabajos. Entonces, miren, este es un trabajo, este era un trabajo, este era un trabajo. Entonces, este metaanálisis reúne todo esto. Y finalmente, se ve aquí lo que está pasando con este rombo grandotote que está abajo. Entonces, ¿cómo se lee un forest plot? Esto es bien sencillo. Miren que aquí está el 1. Menos de 1, más de 1. Claro. Cuando yo tengo 1, es porque no hay ni riesgo ni beneficio. O sea, tomar tal medicamento ni me defiende ni me causa riesgo. Eso es claro. O sea, que si el rombo hubiera caído en 1, dar isoniazida o no dar isoniazida no genera resistencia ni no resistencia. Pero miremos que este rombo, de aquí para atrás es factor protector, de aquí para atrás es factor de riesgo. Miren que el rombo cae tanto del 1 para acá como del 1 para acá. Entonces, como el rombo cae tanto del 1 para acá como del 1 para acá, no se pueden sacar conclusiones con respecto a la resistencia con monoterapia en pacientes con prevención. Mejor dicho, este ensayo clínico, que es el único que en el mundo hay, establece que con un estudio de 16.000, 18.000 pacientes, que le comparan en dos cohortes, 18.000, 18.000, 36.000 pacientes, no se estableció que la isoniazida generara resistencia para prevención. Cuando hay resistencia es porque se dio en pacientes enfermos.
Entonces ahorita hablemos de lo que dice la literatura, cómo le damos prevención al paciente que requiere profilaxis, ¿cierto? Entonces cuando uno lo que busca es Cochrane. ¿Qué es Cochrane? Es un buscador. Yo siempre he dicho como estudiante, como docente de estudiantes de posgrado de medicina interna y de cuidado intensivo lo siguiente: cuando le está dando clase a estudiantes de pregrado y posgrado, uno no se tiene por qué desgastar enseñándoles STATA, ni SPSS, ni una cantidad de herramientas estadísticas que no le sirven a alguien que no sea epidemiólogo. Uno a un estudiante de pregrado o posgrado le tiene que enseñar la interpretación de los exámenes. Entonces, a mí me da de todo cuando un estudiante de posgrado haciéndome: doctores, ¿qué vamos a hacer este SPSS? O metamos los datos a STATA. No, eso hay quien lo haga. Usted tiene que analizar y pensar lo que va a establecer. Entonces les voy a decir directamente qué es un forest plot. Entonces, este metaanálisis lo que hace es revisar la información de cientos y cientos y cientos y cientos de estudios donde le dan a los pacientes tratamiento preventivo. Entonces, ¿qué encuentra esta circunstancia? Esta circunstancia dice que darle cualquier tratamiento preventivo para tuberculosis, o sea, dar isoniazida, o dar rifampicina, o dar piracinamida, o dar etambutol. Si yo diera cualquier medicamento preventivo en un paciente con infección latente, hay un claro efecto benéfico. Les voy a enseñar a interpretar esto. Este RR, el riesgo relativo de dar cualquier fármaco preventivo, dar isoniazida, o rifan, o pira, o etambutol, da un RR de 0.74. Ustedes dirán: ¿y eso qué significa? ¿Cuánto le falta a 0.34 para llegar a 1? 36. O sea que dar un tratamiento preventivo con cualquier fármaco disminuye el riesgo de tuberculosis 36%. ¿Sí ven lo fácil que se lee? 0.74 a 1, 36. O sea que dar tratamiento preventivo da un efecto protector de 36%. O sea que los pacientes se benefician de dar cualquier tratamiento preventivo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero miremos aquí abajo. Miremos cómo el forest plot, el metaanálisis, muestra lo siguiente. Mire, Ricardo, si el paciente tiene prueba tuberculínica positiva, tiene un efecto benéfico del 72%. ¿Sí entiende por qué 72, cierto? Pero si el paciente tiene una prueba tuberculínica negativa, o sea, si el paciente tiene VIH y tiene prueba tuberculínica negativa, me dice el estudio, que no hay un efecto protector. Entonces ustedes estarán preguntando ahí: ¿pero cómo así que no hay un efecto protector? Si está por debajo de 1. De 0.83 a 1 faltan 17. Y no hay un efecto protector por este pequeño detalle. Miren esto que se llama el intervalo de confianza. Miren que aquí, cuando hay protector, esto está por debajo de 1 y esto está por debajo de 1. Es un efecto protector. Aquí hay un efecto protector, perfecto. Pero miren que este está por debajo de 1, pero este está por encima de 1. O sea, que en algunos pacientes fue protector y en otros fue de riesgo. ¿Sí entienden la epidemiología básica que ustedes deberían de estar leyendo cuando lean sus textos? Entonces miren que, repito, ¿qué dijo el metaanálisis? Dar cualquier tratamiento protege, pero protege mucho más en pacientes con PPD positiva, con VIH, que en pacientes con PPD positiva, PPD negativa y VIH. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, señores. Si yo tengo SIDA y tengo menos de 200 CD4, estoy anérgico, con N de no. Si yo tengo menos de 200 CD4, estoy anérgico. Y si estoy anérgico, por más que tenga infección latente tuberculosa, ¿cómo creen ustedes que va a dar la prueba tuberculínica? Falsamente negativa. ¿Sí ven el vacío del conocimiento que estábamos manejando antes? Mire, doctor Martínez, este paciente tiene SIDA, no tiene tos, no tiene fiebre, no tiene escalofríos, está perfecto para profilaxis, pero no le voy a dar, me dicen ellos, porque tiene PPD negativa, entonces no tiene infección latente. No, si el paciente tiene menos de 200 CD4, en su condición de anérgico, tiene una PPD falsamente negativa. Entonces el paciente con SIDA, con PPD, no se tendría por qué hacer una PPD en un paciente con SIDA. Hablo de menos de 200 CD4. Un paciente con menos de 200 CD4 no tendría por qué hacerse una PPD y mucho menos un IGRA. No me digan: no, hagámosle IGRA, porque es que la machera, mire que 89%. Mire los estudios. Entonces, yo no voy a autorizar, por lo menos en los sitios donde trabajo, IGRA. No estoy convencido. Entonces, si yo tengo un paciente con VIH o SIDA, tiene menos de 200 CD4, yo no le voy a hacer prueba tuberculínica, porque es factible que dé falsamente negativa.
Entonces, si el paciente tiene menos de 200 CD4, ¿qué le hago? Le doy prevención. ¿Y por qué prevención? Porque la enfermedad tuberculosa es la enfermedad oportunista más frecuente en pacientes con VIH. Entonces, si un paciente tiene 20 CD4, yo no le doy prevención y el paciente me hace al año o a los 2 años enfermedad tuberculosa, es culpa mía por mala práctica médica. Ya les conté lo que pasa con la prueba tuberculínica en pacientes inmunocompetentes. Ahora les voy a explicar qué pasa con los pacientes con PPD o con infección latente y con inmunocompromiso. Voy a decirles lo que pasa. Aquí somos 100 pacientes. Los 100 pacientes tenemos VIH. De esos 100 pacientes con VIH, el 10% cada año va a ser enfermedad tuberculosa. O sea que en 10 años el 100% va a tener enfermedad tuberculosa. Sencillo. Esa razón justifica que haya tratamiento preventivo en pacientes con SIDA independientemente de que no se haga una prueba tuberculínica. Y en el país no lo estamos haciendo por variables de que no hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es peor, no se le ofrece al paciente isonicidad preventiva cuando tiene menos de 10 CD4. Entonces, ¿a quién le haría yo prueba tuberculínica con VIH? Al que tenga más de 200 CD4, por supuesto. Y le hago booster tuberculínico, le hago una prueba tuberculínica y si da negativa, le hago otra. Y si da negativa, pues no le doy prevención, pero porque tiene con qué hacer una prueba tuberculínica. Entonces, metámonos aquí en la parte epidemiológica. Entonces, ustedes tienen que ser críticos como estudiantes, como médicos, como profesionales, como enfermeras. Ustedes tienen que preguntarse, venga, ¿por qué hay beneficio de dar isoniazida en VIH y PPD positiva y no hay beneficio en VIH y PPD negativa? Entonces, uno tiene que ir a mirar los estudios y tiene que ver qué fue lo que pasó con este estudio. Revisemos los estudios, no comamos cuento. Por más que esté en Cochrane, por más que es una revisión sistemática, revisemos las cosas. Miren, vamos a hablar de los estudios. Esto es rápido, pero es un tema encantador. Este era un forest plot de un metaanálisis. Miren que el I cuadrado, estos directamente aquí comparan pacientes con VIH con prueba tuberculínica positiva con prueba tuberculínica negativa. Pero miren el I cuadrado de estos pacientes, 75%. O sea, una heterogeneidad mucho mayor de 25 pacientes, I cuadrado es heterogeneidad. Miren la heterogeneidad de los estudios, 75%. Con una heterogeneidad tan alta no se pueden sacar conclusiones. ¿Por qué motivo? Porque es factible que aquí me hubieran metido pacientes con 10 CD4, con 40 CD4, con 1000 CD4. Son cosas diferentes. Entonces, por eso aquí no se pueden sacar conclusiones. Pero miremos otro estudio, miremos este otro. Miremos este estudio directamente cuando le compara prueba tuberculínica positiva benéfica con prueba tuberculínica, con pacientes con prueba tuberculínica negativa que no fue benéfica la prevención. Miren el I cuadrado, 75%. Entonces yo le digo al que está haciendo el estudio, venga señor, 75%, ¿qué indica? Que no había homogeneidad en la población, o sea que había pacientes con 10 CD4, con 500 CD4, y es factible que todos los pacientes de aquí hubieran tenido menos de 200 CD4, que no se benefician de prueba tuberculínica porque sí hay que darle isoniazida preventiva. Sigamos metiendo un poco más en el cuento. Yo no sé, Diana, cuánto tiempo tendré todavía. Me da pena que ustedes, 10 minutos más. Entonces vamos a meternos un poco, no se trata de creer o no creer, esta obra del maestro Caravaggio sobre la incredulidad de Tomás. Ustedes saben que el maestro Caravaggio fue excomulgado por esta obra magnífica de arte. Y él fue excomulgado porque hizo algo muy sencillo. El maestro pintó al apóstol Tomás como era un apóstol de la época, era un pescador, no era un testaferro. Entonces si el apóstol Tomás era un apóstol, estaba directamente con ropa rota, tenía uñas sucias. Entonces, como Caravaggio pintó al maestro, al apóstol así, el papa de la época le pareció una muy buena idea excomulgarlo porque está ahí respetando al apóstol. Bueno, sigamos. Entonces, les quiero dar otro elemento importante. Ustedes tienen que hacer sus estudios, los estudios de la población. Yo tengo que hacer directamente los estudios de mi población. Estudios que ustedes tienen que hacer en la población de Pereira, de Risaralda, de Colombia. Yo no puedo extrapolar la población sajona con la población de Risaralda, ni la población de Canadá o de Inglaterra con la población de Mistrató. Son poblaciones diferentes. Entonces mis trabajos tienen que ser hechos
por mi grupo de investigación o por mi grupo de trabajo. Entonces miren lo que pasa, fueron estudios directamente que tuvimos la oportunidad de presentar en el Congreso Mundial de Tuberculosis en Barcelona en octubre del año pasado y que se publicaron, y quiero comentar algunos de ellos. ¿Qué dicen los estudios norteamericanos y canadienses y europeos con respecto a la profilaxis en pacientes con VIH? ¿Cuánto tiempo se le debería de dar a un paciente prevención? Ellos dicen 9 meses. Pero cuando yo reviso los protocolos y los pacientes gringos, yo veo que los pacientes a los 9 meses tienen 600 CD4, 700 CD4. Pero ¿cuántos CD4 tienen mis pacientes a los 9 meses? 7, 15, 20. Entonces, ¿por qué motivo yo le tendría que quitar la prevención a un paciente con SIDA a los 9 meses? No es que los gringos lo hacen, pero es que los gringos tienen CD4 muy buenos, porque tienen tratamientos antirretrovirales óptimos, porque tienen planes de adherencia adecuadas, porque tienen excelente atención en salud, porque no son desplazados, porque la guerrilla no los está matando, los paramilitares tampoco, y se tienen que tomar la droga juicioso. El paciente nuestro no, el paciente nuestro es un pobre colombiano que no tiene droga, no tiene plata, no tiene recursos, y cuando hace una falla terapéutica le dan la misma droga porque no hay más. Entonces, las políticas del ministerio son maravillosas en el papel, pero en la teoría necesitamos plata para hacer las cosas bien hechas. Si no hay plata, esto es papel quemado. Si yo no tengo control de la enfermedad, no tengo nunca control de la enfermedad tuberculosa. Y yo no tengo control de... Entonces alguien me dirá, pero es que los estudios del Hospital San Ignacio o de la Fundación Santa Fe o de la Clínica Confamiliar muestran que los pacientes con SIDA están controlados. Pero entonces yo hago la siguiente pregunta: ¿y cómo están los pacientes de Mistrató, de La Virginia, de Pueblo Rico, de Tierra Perdida, de María la Baja? ¿Cómo están? ¿Cómo están esos pacientes? Están depletados, y al estar depletados, al 9º mes no se quita el riesgo de enfermedad tuberculosa. Por eso es que los africanos, los de África subsahariana, están recomendando, y así lo está recomendando la Organización Mundial de la Salud, que si el paciente tiene depresión persistente de CD4, la profilaxis sea hasta por 3 años. No lo estamos haciendo. Y es simple sentido común. Si Pepito Pérez tiene 10 CD4 y acaba la profilaxis hoy al 9º mes, ¿por qué se la va a quitar al 9º mes si sigue de riesgo? Si el factor de riesgo para que Pepito pase de infección a enfermedad es el SIDA y sigue depletado, ¿por qué tengo que comportar a Pepito igual que a Peter en Boston? Es simplemente para que piensen con simple sentido común. Miren, rápidamente les quiero mostrar unos estudios. Yo estoy sobre el tiempo y no quiero molestarlos mucho. Vea, este es un trabajo por lo menos, miren, este es un trabajo interesante, donde se comparan. Este es un artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine a fines del año 2011. No recuerdo si octubre o noviembre, no recuerdo bien. No, pues aquí está el estudio. Eso fue en julio, perdónenme, del 2011. Miren, este es un estudio donde ellos ven que dar tratamiento por 12 semanas con un esquema, con 12 semanas con otro esquema, dar 6 meses o dar de 6 meses a 6 años es igual en cuanto a la prevención. O sea, ellos cogen varios grupos de pacientes, a unos les dan prevención 6 meses, a otros más de 6 meses, hasta 6 años, a otros les dan 12 semanas, pero quiero que miren esto. Ustedes miren las características de la población de estos pacientes. Miren, recuento de CD4, mediana de CD4, este grupo 471, este grupo 498, miren. Claro, obviamente con un recuento de CD4 tan bueno, dar 12 semanas con isoniazida rifapentina es exactamente igual que dar más de 9 meses, dar 1 año, 2 años. Entonces alguien me dirá, venga Ricardo, pero ¿usted por qué dice que le den isoniazida 2 años o 3 años a un paciente con SIDA si en un estudio del New England Journal of Medicine dicen que es lo mismo? Entonces yo le digo, mire la población, mire el recuento de CD4 de estos pacientes, excelente. Ahorita miremos lo que ocurre con nuestra población. Espero encontrar aquí el artículo, discúlpeme. Ya, este es un estudio directamente nuestro de pacientes, también publicado en el Congreso Mundial de Tuberculosis en Barcelona, de pacientes nuestros, donde miramos CD4 al inicio de la profilaxis y al terminar la profilaxis a los 9 meses. Entonces miren cómo al inicio de la profilaxis
La mediana de nuestros pacientes era de 108 y a los 9 meses de terminar la profilaxis era de 153. Es que estos son nuestros pacientes. 102 y 172, muy diferente a 450 o 490, pero miremos nuestro estudio. En este estudio nosotros ¿qué hicimos? A una cohorte se le daba isoniazida preventiva solamente 9 meses y a la otra cohorte se le daba isoniazida preventiva hasta que el recuento de CD4 subiera por encima de 200 y el promedio de tiempo que el CD4 tardó en subir fue de 1.8 años, casi 2 años. O sea que al paciente, mientras que estuviera con depresión de CD4, se le dio isoniazida. Así los protocolos gringos digan que solamente son 9 meses. Y yo quiero mostrarles lo que pasó con nuestros pacientes. Miren, aquí está lo que pasa con nuestros pacientes y aquí está nuevamente lo del estudio gringo. Miren directamente los resultados. Miren. Los pacientes de nuestro grupo, que eran 144 pacientes. Los pacientes de nuestro grupo que recibieron profilaxis extendida, o sea, en un grupo da 144 pacientes, en otros 144 también, 142. En los pacientes que nosotros dimos isoniazida por mayor tiempo, se presentaron solamente 6 casos de enfermedad tuberculosa. En los pacientes que recibieron tratamiento solamente por 9 meses, se presentaron 18 casos de enfermedad tuberculosa. O sea, que cuando yo comparo esto con esto, me permite establecer que dar isoniazida preventiva en mi población da un factor protector importante. Discúlpenme, aquí es 0.83. Los pacientes que tienen isoniazida preventiva tienen un factor protector de 35%, con una diferencia estadísticamente significativa que está por una P menor de 0.05. Entonces hay que individualizar las poblaciones, hay que pensar que las poblaciones son diferentes. Y es una pelea que yo pretendo dar a nivel nacional. Mis pacientes son diferentes a los pacientes de Vancouver. En Vancouver el paciente tiene un control de carga viral a los 2 meses. En Colombia un paciente puede tener control de carga viral a los 2 años. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia llega Pepito y toma un esquema antirretroviral A más B. Entonces Pepito no logra control virológico. No hablo de todas las entidades, hablo de pacientes que no tienen acceso frecuente al sistema de salud. Entonces, Pepito, la carga viral a los 2 meses sigue alta. ¿Qué tendría que hacer yo? Un genotipo para cambiar antirretrovirales. ¿Pero cuánto vale un genotipo? $1.500. Entonces a Pepito no se le cambia el esquema, sino que sigue ahí y dice, no, esperemos a ver qué pasa. Entonces Pepito queda con el mismo esquema 2 o 3 años, hasta que a alguien se le ocurre que le autoricen un genotipo. Se le autoriza el genotipo y se muestra, vea, la droga que toma Pepito ninguna le sirve. Entonces, como ninguna le sirve, hay que ponerle esta. Esta droga vale 10 veces más. Entonces Pepito se queda con la misma droga otros 4 años más. Yo tengo casi 1.280 pacientes con VIH en el eje cafetero. Hablo de Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Tolima, norte del Valle y la parte sur de Chocó. Y desafortunadamente, este es el pan de muchos pacientes. No hay control virológico. Yo sigo insistiendo, de buenas intenciones no nos podemos quedar. Hay muy buenas intenciones de hacer buenas cosas, pero mientras que no haya plata o haya corrupción, no se va a hacer absolutamente nada de eso. Entonces, hagan sus propios estudios. Ya vamos terminando. Esta es la punta del iceberg, la infección latente es la punta del iceberg. Yo sé que el Ministerio está haciendo unos esfuerzos grandes para sacar esto adelante. De verdad que es grande el Ministerio y es difícil. Pero sin recursos no podemos. Vea, en el siglo XII llegó la peste negra y se fue. Peste negra ya no hay. En el siglo XVII en Europa llegó la sífilis, llegó y se fue. En el siglo XX, empezando el siglo XX, llegó la gripa española, llegó y se fue. Finalizando, en la década pasada llegaron cuadros virales, llegó hace poco la infección por H1N1, llegó el boom, se fue. El VIH llegó y no se ha ido porque hay intereses económicos de las multinacionales, pero algún día se irá a ir. Pero la enfermedad tuberculosa llegó y no se ha ido y cada vez hay más. Hace 3 días salió un reporte de un estudio interesantísimo de un investigador británico donde encontró elementos moleculares
del Mycobacterium tuberculosis en primates de hace más de 4.000 años. Entonces, la pregunta que yo me hago como médico, como clínico, no como infectólogo ni como epidemiólogo, sino como médico ni como internista, es: ¿estamos haciendo las cosas bien hechas en tuberculosis? ¿Por qué no avanzamos en tuberculosis? Porque es una enfermedad que hasta ahora está empezando apenas a acabar con países ricos. Pero la tuberculosis es increíble que el fármaco más activo para la tuberculosis siga siendo la rifampicina, que es un fármaco que tiene más de 50 años. En tuberculosis no se ha investigado lo suficiente, porque era un problema que antes no era de los países con plata, era un problema de países pobres como este, o como los africanos, o como los de la India, o como todos los de la África subsahariana. No hay recursos. ¿Qué tanta complicidad tienen las multinacionales y la industria farmacéutica en el problema de la tuberculosis? ¿Por qué no se investiga en tuberculosis? Porque no da plata, porque no da recursos. ¿Por qué? Porque si el ébola tuvo su primera epidemia en 1973 en África, con más de 3.900 muertos, solamente hasta ahora nos estamos preocupando por una vacuna, cuando los pobres africanos están muriendo hace 50 años. Esto no le preocupa a nadie, esto no le importa a nadie. El país hace esfuerzos grandes para solucionar este problema, pero esto es un problema gravísimo que se nos está saliendo de las manos, y nosotros tenemos tranquilidad porque tenemos falsas estadísticas apoyadas en un subregistro. A mí que no me vengan a decir que en Colombia las tasas de resistencia y inmunidad son del 8%, paja, carreta, no se buscan, no están. Yo le tendría que hacer pruebas de resistencia a todos los pacientes bacilíferos, a todos, y se hacen con la mano en el pecho. No se hacen. Yo le tendría que hacer pruebas moleculares a todos los pacientes con inmunocompromiso. ¿Se hacen? No. O no hay plata, o no hay recursos, o no hay ganas, o simplemente estamos cansados de esto, pero es la corrupción la que nos está matando. Es la corrupción de que empieza desde que nosotros estamos estudiando medicina o enfermería o bacteriología, donde vemos el dejeísmo, donde vemos las cosas fáciles, desde que buscamos una excusa para no ir a un examen y no presentarlo, hasta no atender a un paciente en forma adecuada, hasta mandar una prueba de resistencia tuberculosa a Bogotá y no llamar a preguntar qué pasó con la prueba, porque no me interesa. Y me dice la enfermera a los 8 meses: doctor, llegó la prueba y estaba rejundida y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, este era un problema gravísimo, gravísimo. Nos estamos enfermando de tuberculosis, los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, estamos grandemente expuestos a la tuberculosis. En el país no hay isoniazida suficiente. Yo no me explico por qué no se produce isoniazida en Colombia. No me explico, no me cabe en mi corteza por qué en el país no se produce isoniazida. Aquí que se produce cocaína a la mejor calidad y se produce tanto corrupto, ¿por qué Colombia no produce isoniazida? ¿Por qué? ¿Por qué en el país tenemos problemas con prueba tuberculínica? ¿Por qué motivo no la producimos? ¿Quién valida la prueba tuberculínica en Colombia? Si en Santa Sofía, en Manizales, o en Confamiliar en Pereira, o en Cali, o en Medellín hacen una prueba tuberculínica, ¿quién me garantiza que esa prueba tuberculínica está bien hecha? ¿Quién me la está validando? Ni siquiera saben cómo validarla. No estamos haciendo las cosas bien hechas. Entonces estamos hablando de una cantidad de recursos y de plata cuando lo más chimbo que es la prueba tuberculínica no la tenemos. Estamos esperando en traer IGRA, no a nivel ministerial, no, entidades privadas intentan vender IGRA cuando no hay prueba tuberculínica en Colombia, cuando no hay fármacos para tratar los pacientes, cuando no hay pruebas moleculares, cuando no hay cultivos en medios diferentes, cuando hay cultivos convencionales, cuando no hay cultivos rápidos de 2 o 3 semanas, con la mano en el corazón. Estamos tratando la tuberculosis en Colombia igual a como se trataba en 1968 o 70. Y yo me pregunto ya para terminar, ¿por qué hace 30 años o 40 años los médicos le hacían vaciloscopia a todo paciente sintomático y ya no? Esto cayó. Al residente de medicina interna hoy en día le interesa más aprenderse las guías de lípidos de Canadá, británica, gringa, que cómo se maneja una tuberculosis. Usted coge 4 internistas y les hace 10 preguntas sobre tuberculosis, sobre malaria, sobre dengue, sobre leishmania, y no tienen ni idea, porque las patologías que nos están matando a nosotros los colombianos no nos interesan. Si tienen alguna pregunta, ojalá sencilla, con el mayor de los gustos yo la puedo responder. Muchas gracias.
claro. Con mucho gusto. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Claro. Si un trabajador de la salud que estuvo con la enfermedad tuberculosis, Que ya tuvo tuberculosis. ya que tuvo tuvo enfermedad. tuberculosis como enfermedad profesional, digámoslo Ya. así, o fue adquirida, esa prueba de tuberculina va a seguir siendo positiva. De acuerdo. ¿Él tiene más riesgo de desarrollar nuevamente la tuberculosis Claro. o una enfermedad latente? Ya. ¿Cada cuánto se deben hacer los controles Perfecto. y mediante qué prueba? Ya, esa pregunta es pertinente. Si yo tengo ya enfermedad tuberculosa, no hay necesidad de prueba tuberculínica. O sea, si yo tengo tuberculosis diagnosticada hoy, prueba tuberculínica ni va, ni viene. ¿Para qué? Si yo tuve enfermedad tuberculosa hace 1 año, 2 años, 4 años, prueba tuberculínica, tampoco. No vale la pena, no vale la pena. La segunda parte, no se hace y desafortunadamente en el país se está haciendo. Segundo punto, si yo tengo una prueba tuberculínica en un paciente con VIH por encima de 5, ya está positiva, no hay que hacerle más. No hay que hacerle más. Ya, tiene 6, ya positiva. Si un paciente sin VIH tiene una prueba tuberculínica de 11, ya está positiva, no hay que hacerle más. No, hagámosle otra vez si vuelve a dar más alta. Pues obvio, va a dar más alta, ya está positiva. Si el paciente ya tuvo enfermedad tuberculosa, no se le hace infección latente. No se le hace prueba tuberculínica. Y ese paciente tiene más riesgo de hacer nuevamente una enfermedad tuberculosa. ¿Por qué? Por el potencial daño arquitectónico o estructural del parénquima pulmonar, porque en la vida no hay nada gratis. No, sí hay cosas gratis. Diana, ¿cierto? Sí. Entonces, si el paciente tuvo enfermedad tuberculosa, va a quedar con bronquiectasia, con daño estructural o con fibrosis, y eso es un factor de riesgo para una nueva infección, o ese paciente puede hacer una reactivación de la enfermedad tuberculosa que tuvo previamente, o ese paciente puede tener nuevamente contacto con un paciente bacilífero positivo. No hay protocolos mundiales que establezcan si un paciente trabajador de la salud que hubiera tenido tuberculosis previamente debería de recibir prevención si entra a trabajar. Particularmente pienso que sí. Sí. ¿Por qué motivo? Porque es que la profilaxis o la prevención que yo tomo, la tomo por un periodo de los próximos 3 años después de la infección inicial. Entonces, si yo tuve tuberculosis hace 20 años y en este momento entro a trabajar en un hospital donde hay pacientes bacilíferos, yo debería de tener un tratamiento preventivo, porque desafortunadamente ya perdí la prueba tuberculínica como herramienta diagnóstica. Eso es claro y es fundamental. Eso tendría que hacerlo. Esa pregunta es muy pertinente. Si yo tengo SIDA hoy y tomé VIH y tomé antibiótico preventivo para infección latente tuberculosa, yo tendría que tomar tratamiento preventivo por 3 años hasta que el recuento de CD4. ¿Por qué 3 años? Porque es el tiempo que tarda que dura la prevención. Pero la cifra mágica, pues, que al 9º mes le quitamos la isoniazida porque ya tiene... No, eso no es así. Mire que las poblaciones son diferentes. Pero ¿saben qué es lo peor? Que esto apenas cambió hace 2 años. Por trabajos, no, hace 3 años en el país. Por trabajos y por inquina que se empezó a hacer desde el eje cafetero. Porque era la pregunta que yo hacía siempre en los congresos. Yo decía, venga, hermano. Pepito, es que mire lo que decía antes. ¿Qué decía antes del protocolo? Pepito tiene SIDA, pero si la prueba tuberculínica no es positiva, no le den profilaxis. Entonces yo decía, venga, ¿cómo así? Pues la prueba tuberculínica la tiene falsamente negativa. Y Pepito va a hacer enfermedad tuberculosa 10% por año, o sea, en 3 años son 30%. Y yo los veía, yo obviamente, hay que hacer algo. Otra cosa que cambió los paradigmas. Hasta el año 2007, Estados Unidos, CDC, exigía que para dar tratamiento antituberculoso en pacientes con SIDA había que tener o biología molecular, o cultivos, o patología, o baciloscopia. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que el diagnóstico de tuberculosis lo hacía el médico en la sala de necropsias. Eso hizo autorizar que si usted piensa que un paciente tiene tuberculosis, así no tenga el diagnóstico y esté inmunocomprometido, trátelo. Y espere 1 mes. Si el paciente al mes no mejora, búsquele otra vaina porque no es tuberculosis. Sí. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Si estoy estudiando convivientes inmunocompetentes de un paciente con tuberculosis pulmonar bacilífera y me salen con una prueba de tuberculina positiva, Ya. y no sé si se infecta hace poco
Importantísima la pregunta, ya. Esa pregunta es importante de verdad, y es la siguiente, mire. Yo vivo con mi mamá, yo tengo VIH negativo, mi mamá tiene tuberculosis y está tosiendo todos los días, ese es el caso, ¿cierto? Yo tengo VIH negativo, mi señora madre tiene tuberculosis y toco madera, y es bacilífera. Y es bacilífera positiva. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Dos escenarios. Me hago la prueba tuberculínica, me da positiva. Entonces, miren lo importante. Si el paciente tiene prueba tuberculínica positiva y el paciente ha estado en un contacto íntimo, estrecho o directo, debe de tener prevención. Si el paciente tiene prueba tuberculínica negativa y un booster tuberculínico negativo, no. Esa pregunta es clara y esa es la respuesta. Yo tengo VIH negativo, mi madre tiene tuberculosis, yo duermo con mi mamá en la misma casa, tengo contacto con ella, la baño, la lavo, bla, 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 pero yo tengo una prueba tuberculínica positiva. Entonces usted me dirá, usted tiene prueba tuberculínica positiva porque la pudo haber adquirido hace 1 año, 2 años, 4 años, usted es médico, hace 20 años. Pero si el contacto es íntimo o directo, prima la prevención. Eso es lo que está haciendo la guía norteamericana y me parece lo más lógico del mundo. Pero si el paciente tiene prueba tuberculínica negativa y lógicamente elimina el contacto con la madre, se le hace un booster tuberculínico y es negativo, no requiere prevención. Y ojo, la prueba tuberculínica se debe de hacer a la 2ª semana del contacto. Si Pepito tiene tuberculosis hoy, yo estoy viviendo con él, duermo con él hoy en la misma cama o en la misma casa, la prueba tuberculínica no me la hacen a mí hoy, me la hacen a las 2 semanas, que es el tiempo que tarda en positivizarse esa prueba si me contagié con Pepito. Esa es la respuesta. ¿No se quedó claro? Sí, lo único es que generalmente los diagnósticos de tuberculosis son muy tardíos aquí, o sea que, lleva ya mucho rato. Pero con otra agravante, lástima que el doctor Pacheco se hubiera ido, pero con un agravante, y es que hay pacientes con EPOC, con recurrencia de broncoespasmo, que son tuberculosis no diagnosticadas, y al paciente con EPOC le mandan ciprofloxacina, que es un fármaco que puede servir para la micobacteria, y el paciente mejora 3 meses, y a los 3 meses vuelve y le da. Ese es el gran problema. Pero es lo que debe hacer. Esa es la otra herramienta que tenemos descuidada desde el Ministerio. Yo creo que hay protocolos importantes que se tienen que establecer para contactos. Mire, es que tiene que haber protocolos. Yo quisiéramos un protocolo o una guía de práctica clínica basada en la evidencia de infección latente tuberculosa. Ese es el caballo de batalla al que me le quiero meter y le he intentado vender la idea a varias personas. Esa es la idea. ¿Usted vive con su mamá tiene tuberculosis? Sí. ¿Es bacilífera? Sí. ¿Usted durmió con ella? Sí. Hágase la prueba tuberculínica. ¿La tiene positiva? Ah, sí. Epidisoniacida. ¿La tiene negativa? Listo, hágase la prueba a los 10 días. ¿Sigue negativa? Suspéndala, es lo que se hace. Pero el diagnóstico tardío es lo que nos está matando. ¿Qué otra pregunta? Con mucho gusto. Está bonito el auditorio. Gracias. Ya, listo.